Hola, bienvenidos a nuestra plática de filosofía. Bienvenidos a esta plática organizada por el Instituto Mexicano de Yoga y es una plática que estamos organizando para poder organizar nuestro programa para maestros, a los que me encantaría que sean bienvenidos. Yoga como refugio. Por favor, infórmense en la página. Es un programa muy rico en el que participamos diversos maestros que tenemos muchas afinidades y que tenemos una mirada en común de comunicar a ustedes una visión de yoga que realmente pueda ser un sostén para estos momentos que estamos viviendo y no necesariamente solo a partir de la pandemia, sino a partir de toda esta transformación que el mundo está requiriendo y que está en proceso de vivir. Y el yoga siempre nos lo dijo desde todos los estudios que podemos hacer de la historia y de la filosofía de yoga. Sabemos que se hablaba siempre de Kali Yuga, y Kali Yuga es la era precisamente de la transmutación, de la destrucción, de la transformación. Y creo que estamos viviendo momentos que nos hablan de eso. Sin embargo, yo hoy de lo que tengo ganas de hablarles es de una extraordinaria palabra o de un extraordinario concepto en yoga que es el concepto de raza sadhana. Sí, el concepto de raza sadhana nos remite a una visión de entender nuestras emociones y saber que nuestro trabajo fundamental es trabajar con las emociones y poder comprenderlas. Hay a veces una concepción muy errónea en relación a ver lo que es un practicante de yoga o el papel o el resultado, los frutos de lo que es una práctica meditativa. Y sobre todo desde la visión tántrica, no hay una aspiración a acceder a un estado de absoluta quietud, sino más bien a un estado de una gran claridad que nos permita percibir a las emociones y trabajar con ellas de una manera inteligente y comprensiva. Y algo que podríamos comparar es que a veces lo que hemos recibido como información o como educación es el concepto de pensar que las emociones es algo que tenemos que reprimir, es algo que tenemos que aquietar y quitar de nuestro entorno. Y al contrario, realmente las emociones, en este concepto de raza sadhana, se habla de 9 emociones. Y estas 9 emociones, 4 las podríamos ver más hacia la visión eh, positiva, por llamarla de alguna manera, y otras 4 que nos llevan más hacia una posible destrucción si no son manejadas adecuadamente. Si estas primeras 3, estas primeras 4 que tienen más este valor positivo serían el amor, la alegría, el asombro y el valor. Y al centro de estas 4 nos encontramos la calma, la quietud. Pero vamos hacia el otro espectro y encontramos el enojo, la tristeza, el miedo y el disgusto. Podríamos llamarlas de otra manera, pero son 4 emociones que nos llevan más a un territorio de realización, pero otras 4 emociones que no podemos prescindir de ellas, sino más bien tenemos que saber usarlas, tenemos que saber conectarnos con ellas. Hay esta visión que tenemos de que a lo mejor el yogi necesita mantenerse solamente en el territorio de la ecuanimidad y la calma. Es imposible si no tienes una comprensión de cada una de las emociones y cómo todas estas emociones van tiñendo tus acciones en la vida, y manejadas de una forma correcta son necesarias, todas son necesarias, todos necesitamos poder expresar nuestro enojo, el punto es cómo lo expresamos, todos tenemos momentos de tristeza profunda y debemos darle espacio a ello, ¿no? Es indudable que no podemos prescindir del miedo y justo el disgusto, ¿no? Es algo que nos aleja de situaciones que no son lo que más nos beneficia. Este concepto de raza sadhana es poder trabajar con las emociones de una forma adecuada. Y a veces podría compararse con
este concepto que tenemos a veces de dieta. En la dieta muchas veces las personas perciben esta imagen de que para tener una alimentación tenemos que quitar proteínas, tenemos que quitar grasas, tenemos que quitar esto, tenemos que quitar lo otro, y acaban siendo dietas restrictivas que nos hacen sufrir, que nos hacen realmente sostenernos muy poco en ellas, ¿no? Podemos a lo mejor tener un periodo en el que, bueno, prescindimos de esto, dejamos esto de lado, pero eventualmente es difícil vivir prescindiendo de elementos que todos ellos en conjunto nos ayudan. Y a veces pasa lo mismo, ¿no? Con las emociones. Tenemos esta fantasía que lo que tenemos es que no enojarnos, que no debemos mostrar tristeza, que tenemos que superar el miedo, ¿no? Y que deberíamos estar solamente en el espectro del amor, de la alegría, del asombro, ¿no? Sin embargo, si no están todas las emociones trabajadas, ninguna de ellas es real. Algo interesantísimo de esta palabra raza, R-A-S-A, es que es la misma palabra. O sea, raza quiere decir sabor, quiere decir esencia, quiere decir como la savia de las cosas, como esta cualidad cuando se destila y se convierte en este elixir específico. Entonces, la palabra raza, a la vez que nos habla o se asocia con la palabra emoción, porque en realidad no quiere decir exactamente emoción como nosotros la conocemos, también es la palabra que describe a la linfa. Y la linfa es un sistema que se ocupa precisamente en nuestro organismo de limpiar, de depurar y de nutrir. Interesantemente, así como estas 9 emociones necesitan ser conocidas, necesitan ser trabajadas, necesitan ser administradas por nosotros adecuadamente, conocidas sus esencias, también corporalmente, desde la perspectiva de Ayurveda, nos habla, partiendo de este concepto de raza como esta esencia, que el cuerpo está también constituido por esta secuencia de sustancias que van construyendo a nuestro cuerpo. Si tomamos esta primera palabra de raza más como esta esencia, como esta linfa, como este líquido esencial y también extraordinario, y es a partir de la comida, porque esto es muy importante, cuando pensamos en las emociones, tenemos que asociarlas más con qué comemos emocionalmente, cómo nutrimos a nuestro ser desde esta alimentación que damos a nosotros mismos a través de los sentidos. Entonces, nada más menciono un poco esta idea, ¿no? De que primero viene esta esencia de la linfa o del plasma de la sangre, después viene la sangre, después de la sangre se va a construir el músculo, después aparece la grasa como parte constituyente que nos da la alimentación, el hueso, de ahí se construye el tejido nervioso y finalmente el tejido reproductivo. Entonces nuestra alimentación va construyendo todos estos tejidos para que tengamos esta energía y esta fuerza de sostén que es Ojas. Esto es una lectura que vemos desde la perspectiva de Ayurveda, pero qué interesante saber que la palabra raza tiene estos dos constituyentes. A nivel elementos físicos de construcción de nuestro cuerpo, que por cierto, este proceso toma 30 días para poder constituirse y construirse plenamente. Y el tema de pensar en términos de las emociones, otra vez como este alimento que viene a nosotros a partir de los sentidos. Entonces, cuando pensamos en qué queremos hacer para comprender nuestras emociones, es poder percibir con claridad y con conciencia cómo nutrimos a nuestras emociones
desde cada uno de los actos de nuestro cotidiano vivir. ¿A qué nos exponemos? ¿A qué le damos demasiada importancia? ¿Cuánto tiempo permanecemos en las situaciones? ¿Qué energía empleamos a nivel de nuestros sentidos? Y cómo esta energía, como la estamos empleando a través de los sentidos, va a ser lo que va a alimentar a estas emociones. Si hay una situación que me enoja, por ejemplo, que siempre el enojo es una emoción muy a subrayar, y sobre todo en esta era de polarización tan significativa como la que estamos viviendo, ¿qué pasaría si yo, en lugar de o querer reprimir el enojo o querer expresarlo sin mesura, quiero comprender de qué está construido mi enojo? De qué manera el enojo, el miedo o el disgusto se fue construyendo a partir de lo que yo he ido alimentando en mi persona. Y para nada me interesa o nos interesa decir voy a quitar el enojo. Voy a quitar el enojo de mi vida, voy a no expresar el enojo de ninguna manera o no voy a expresar el miedo, porque sabemos perfectamente que es igual que cuando queremos hacer una dieta. En general, cuanto más restrictiva sea, más trabajo nos cuesta, sino más bien cómo volvemos más sublime esa emoción. ¿Cómo podemos refinar la expresión de esa emoción para poder expresar nuestro enojo y poder expresar nuestro disgusto, pero desde el lugar correcto, desde el lugar constructivo? Entonces, una de las prácticas que propone esta idea de sadhana, esta idea de que las emociones, al ser sabores, al ser esencias, nosotros tenemos esta gama de estas 9 emociones que si pudiéramos analizarlo y reflexionar sobre ello, podríamos ver que miles de emociones diversas caben en cada una de ellas. Son las 9 esencias fundamentales, pero hay muchas sutilezas en cada una de estas emociones que podríamos asociar con ellas. Entonces, no es un dominio de nuestras emociones, sino es una maestría de nuestras emociones. Y en esta intención de tener maestría de nuestras emociones, lo fundamental es conocerlas. Tener la disposición profunda de conocer qué detona en nosotros ciertas emociones, qué es lo que hace que nosotros tengamos inmediatamente el deseo de reaccionar de una forma. ¿Qué está atrás? ¿Cómo fuimos alimentando esa emoción? Puede ser también desde el lado positivo. ¿Cómo alimentamos a lo mejor una alegría desmedida en nuestra vida que finalmente, si no tiene sustento, nos va a llevar al polo opuesto de a lo mejor la tristeza? Entonces, ¿cómo estamos construyendo nuestra práctica? Eso es una de las sugerencias que tiene esta mirada hacia las emociones vistas más como esencias. Es primero que nada tener un respeto profundo por la manera en que se constituyen y se construyen las emociones. Saber que el espectro de estas emociones es todo el espectro de nuestra naturaleza y son emociones que ninguna de ellas podemos negar ni queremos negar. Queremos saber tener maestría sobre ellas. Queremos saber qué es lo que las alimenta y las lleva a una posición desmesurada, o qué es aquello que está haciendo que al reprimir una de ellas haga que otras de estas emociones tomen un lugar desmesurado. Una de las sugerencias que te hago es que, reconociéndolas una vez más, ¿no? Estas desde las 4 emociones del espectro que podemos llamar como más positivo o que nos llevan a situaciones más favorables serían amor, alegría, asombro, que es una bellísima idea, ¿no? Esta posibilidad de mantener asombro ante la vida, ante lo que vivimos, ¿sí? Esta visión del valor, que también es qué es lo que nos conduce a atrevernos a hacer las cosas,
Entonces tomamos estas 4 emociones, en el centro colocamos a la calma, a la quietud, al equilibrio. Veamos que aquí siempre está presente también mucho este concepto de rayas, sattva, tamas, siempre van a estar presentes. También podemos entretejerlo con las capas del ser, pero no me quiero desviar. Y después, si entramos en el espectro de lo que podemos llamar negativo, pero que definitivamente también las necesitamos, está el enojo, está la tristeza, está el miedo y el disgusto. Entonces, yo te invito a que estas 9 emociones las apuntes y empieces a querer explorar de una en una. Primero que nada, reconoce con cuál es con la que más te identificas, en el sentido de cuál es de ellas la que más detona en ti. Si alguien te pudiera decir con qué te identifica, que a veces no nos gustaría que nos lo dijeran, pero a lo mejor nuestro alter ego nos lo podría decir y podemos decir, bueno, yo me reconozco que estoy muy atrapado en este sentimiento de tristeza o en este sentimiento de miedo, y que casi siempre todo me acaba remitiendo como si fuera una espiral a que las circunstancias me producen miedo. Entonces voy a tomar esa emoción y la voy a explorar con mucha conciencia, reconociendo que fundamentalmente es un sabor que tiene mi vida. Es este sabor con el que yo pruebo las cosas. Es un sabor que puedo incluso asociarlo con un sabor real en mi paladar. Voy a identificarla y voy a conocerla con respeto, con una, como dándole espacio, no para quedarme en esa emoción atrapada, sino para entrar a esa esencia con toda la plenitud y poder ir develando qué son las cosas que yo hago todos los días que alimenta desde mis sentidos, o incluso desde cómo me alimento o desde cómo no me alimento, a que yo esté cada vez más atrapada en contarme la historia desde la tristeza, por ejemplo, o desde el miedo. O sea, dependiendo la emoción que has escogido. Cómo yo colaboro con todas mis actividades a que finalmente mi narrativa de mi vida personal me remite siempre a ese lugar. Entonces, en lugar de rechazarlo, en lugar de decir, no, yo ya no voy a permitirme a mí misma sentir o a mí mismo sentir esta emoción, voy a conocerla con plenitud, voy a conocerla y voy a reconocer qué es cada una de las actividades que me van llevando diario a poder sentir esta misma emoción de la que estamos hablando. No quiere decir esto que solamente vamos a trabajar con las emociones a las que llamamos negativas. Yo creo que todos conocemos a lo mejor estas personas que se muestran muy alegres y que prácticamente no pueden comunicarse si no es porque te están contando todo el tiempo un chiste o de todo hacen gracias y de repente sientes esta incomodidad enorme de decir, ¿por qué todo el tiempo tiene que encontrar algo tan gracioso en lo que no es gracioso, por ejemplo, ¿no? O por qué quiero tener la idea de que el amor es tan importante que también tengo una sensación ficticia de aquello a lo que amo. Entonces, toma a estas emociones como sabores, incluso observa también cuáles son los sabores de los alimentos que tú buscas con mayor frecuencia y qué tan desequilibrado es tu acceso al alimento, ¿no? A veces es esta búsqueda constante de lo dulce que curiosamente nos lleva a la polarización de las emociones. Cuando estamos excesivamente buscando el dulce, nos vamos a la amargura. Entonces es muy interesante cómo hay un tejido entre lo que siento, lo que pienso, lo que hago, lo que como y las historias que me cuento,
En lugar de que yo quiera hacer que todo se vea como si fueran piezas distintas que no tienen nada que ver. Analiza tu historia personal y analiza tu manera de vivir tus emociones con esta intención de hacer un camino de autoconocimiento con cada una de ellas, integrándolas a todas y reconociendo que todas ellas son necesarias para que podamos funcionar. Y me gusta siempre que nuestra práctica, que hemos hecho esta reflexión y que puede ser interesante para ti empezar a explorarla. De hecho, este mes yo estoy trabajando en mis propios talleres con eso. Estoy teniendo un taller que va a ser de filosofía sobre raza sadhana y también estoy trabajando en un taller sobre la linfa y las prácticas que nos llevan a trabajar la salud del sistema inmune a través del sistema linfático, porque me gusta mucho tomar temas como a veces mensuales y poder entrar en esta exploración de todo lo que se relaciona con ese conocimiento. Entonces, desde esta perspectiva, me gustaría cerrar con una pequeña práctica de índole meditativo, reconociendo que mente y cuerpo están entretejidos. Y te voy a invitar a que cierres un momentito tus ojos, que te des la oportunidad de reconocer cuál es el sabor de tu paladar en este momento. Que en este reconocimiento del sabor de tu paladar identifiques qué predisposición hay en tu paladar en este momento, más algo que te puede saber dulce, ácido, amargo, agrio, pungente. Y si puedes reconocer en tu propio paladar en este momento algún sabor. Y toma una perspectiva de cuál ha sido hoy la emoción que ha prevalecido fundamentalmente en tu estado anímico. No lo veas únicamente como mente. Velo como todo lo que has sentido a nivel de piel, a nivel de tu organismo. ¿Cómo te has sentido hoy? Y percíbete que en este momento te tomas a ti mismo desde esta perspectiva de observador. Para reconocer las emociones que han prevalecido en tu día de hoy. Puede ser que estén relacionados con cómo te sentías ayer. Es común los lunes tener un ánimo distinto de los domingos, aun cuando estemos en este proceso de cuarentena que a veces no nos deja distinguir tan claramente los días. Pero reconócete en este sabor, en esta emoción, en este sentimiento. Y acuérdate qué fue lo primero que quisiste tomar esta mañana. Hay personas que tienen el hábito de que todos los días van hacia una misma conducta en su alimentación, pero otras veces las personas se fijan en qué quiero, qué deseo comer hoy, qué se me antoja hoy, qué ha sido lo que más se te ha antojado hoy. Salado, agrio, ácido, amargo. Desde nada más el proceso de observación, desde este reconocimiento de cómo se conectan nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras actitudes,
nuestras sensaciones e incluso el sabor que tenemos en este momento. Percibe la totalidad de tu ser con muchísimo respeto, con mucha aceptación. Y si lo que has descubierto es que necesitas en este momento equilibrar algo a nivel sensación, a nivel emoción, piensa en cuál es el siguiente paso que vas a dar una vez que concluyamos esta respiración, esta meditación, esta reflexión. A lo mejor reconoces que tienes sed, que estás deshidratado. A lo mejor puedes reconocer que tienes ganas de algo frío, de algo caliente. Date ese espacio para elegir, para no ser movido desde un lugar impulsivo, sino desde un lugar en el que al reconocer dónde estás, cómo te sientes, tienes todo ese poder y toda esa libertad para ejercer un movimiento en tu vida que te lleve al equilibrio, a la armonía, antes de cerrar el día. Y si puedes, aprecia como en este momento, siendo las 7 de la noche, las 7:30 ya, casi 8, ¿qué vas a hacer de aquí al momento en que vayas a acostarte? ¿Cuánto vas a hacer para fomentar y alimentar el descanso desde este momento? ¿Cuáles son los pasos sucesivos que te pueden llevar ya sea a descansar o a lo mejor a privarte del sueño, que muchas veces estamos empezando a tener estos desequilibrios de sentir que no podemos dormir adecuadamente después de pasar muchas horas frente a este mundo virtual? Entonces reconoce el acto o los actos de los cuales puedes tú apropiarte para organizar y regular a tu sistema físico, mental y emocional. Bien, y cuando estés listo o lista, te invito a que abras tus ojos. Agradezco la participación de todos los que están aquí. Les mando un saludo y pues bienvenidos al Instituto Mexicano de Yoga. Y nos vemos pronto. Y si tienen interés en saber sobre estos cursos que daré sobre el sistema linfático y sobre la práctica de Rasa Sadhana, también pueden acercarse a Vitalidad Somática o a Rosemary Atri y ahí pueden encontrar más información. Gracias por estar aquí y me encantará contar con ustedes en nuestra próxima formación. Gracias, Instituto Mexicano de Yoga. Gracias, Ana Paula.